Y es tiempo ahora de hablar de igualdad. Para ello nos vamos a basar en una recomendación literaria, un libro inspirado en mujeres del entorno de su autor. Noemí Galván, buenos días. ¿De quién hablamos? ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Pues hablamos de Daniel María, un escritor gomero que ya nos acompaña. Buenos días, Daniel. Buenos días. Buenos días. Bueno, un libro, Bisutería auténtica, que en su introducción ya habla, prácticamente es una declaración de intenciones, ¿no? Un canto de amor a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque yo me he criado en un matriarcado, ¿no? Yo desde muy pequeño encontré refugio y un espacio donde identificarme con las mujeres de mi entorno, ¿no? Los hombres de mi entorno no me ayudaban a encontrar mi propia identidad, mi autenticidad, sino las mujeres. Y escucharlas hablar, ese comadreo entre ellas, ese espacio que compartían a través no solo del chisme, sino también de la vivencia personal, a mí me ayudó a ser el escritor que soy, ¿no? Así que mis referentes literarios son mi abuela Mariana y mi madre. Y un espacio seguro para muchas mujeres, y un espacio que podía ser desde un punto de vista más moderno una consulta psicológica o una cafetería, un lugar para compartir, que son las peluquerías de barrio. Totalmente, sí, la peluquería ha sido el espacio literario donde se forjó, digamos, mi interés por contar historias. Mi madre me llevaba a la peluquería de Lela y ese espacio fue donde yo me di cuenta de que era una persona invitada a un lugar seguro, a un lugar donde existía la fantasía, donde entraban de una manera para salir como habían soñado de sí mismas, ser las mujeres que querían pisar el mundo, ¿no? Entonces, la peluquería era ese espacio de ficción donde yo me di cuenta que podía ser escritor. Y además una fuente de inspiración, supongo, Total. Inagotable, y de historias, ¿no?, que tenían lugar Sí, ahí sí. en las peluquerías. Yo siempre digo que aprendí en las peluquerías que daba igual la historia que contaras, que lo importante era el estilo, cómo contarla, y que una anécdota, por muy pequeña que fuera, podía convertirse en algo súper grande si ellas lo contaban de una manera exagerada, si iban metiendo elementos de ficción que sabíamos que no eran reales, pero hacían que la historia fuese todavía más brillante, ¿no? Yo creo que mis recursos literarios empezaron con la laca y el esmalte de uñas, ¿no? Y eso siempre va a marcar mi literatura. Y que al final seguro que todos recordamos a alguien en nuestra vida que cuenta las historias así, que las infla, las adorna y dice, bueno, esto seguro que se queda... Y que da un poco igual que da haya igual, cosas que lo que no te son interesa, verdad, y pero... sabes que Da tiene igual. ese rol, que ahora, bueno, muchas son monologuistas, muchas personas, pero Sí. las abuelas o las madres o personas de nuestra vida que ya creaban monólogos prácticamente y que hacían muchas veces de un drama una comedia. Claro, yo creo que el primer monólogo que yo escuché en mi vida fue a mi madre hablando por teléfono, porque como yo no podía escuchar la otra parte... Te inventabas el resto de la conversación. Claro, era un monólogo, era mi madre hablando con la hermana, hablando con la amiga y bueno, sacando el cuero a cualquiera o pudiendo compartir una anécdota, y en ese momento yo me di cuenta de que ese monólogo tenía un montón de recursos estilísticos que eran los que yo quería ir desarrollando, ¿no? Así que sí. Dani, pasa una cosa en esa peluquería de Lela, en un momento dado, que es la llegada, hablábamos de espacio seguro, la llegada de una mujer mayor que llama tu atención y que es protagonista también de estos relatos, de uno de los 8 relatos de Bisutería auténtica. ¿Quién es? Sí, ella es el motor de Bisutería auténtica. Yo tenía 10 años y en la peluquería entró una mujer mayor, que seguramente no era tan mayor, pero tenía el reflejo de la vida, ¿no?, en la cara. Y era una travesti que vivía en el barrio de Las Veredillas y esa mujer captó totalmente mi atención, vio que ese niño marica estaba sentado en una de las sillas leyendo una revista del Corazón y me dijo, ¿tú sabes quién es esa señora que aparece en la revista? Yo, pues no, se llama Sara Montiel y es una actriz y triunfó en Hollywood. Es lo único que recuerdo de ella. Yo luego le pregunté a mi madre quién era esa señora y mi madre simplemente dijo, una amiga. Entonces yo creo que fue, digamos, el primer encuentro de inclusión que yo viví de manera inconsciente en ese momento, pero que luego cuando lo he rememorado me he dado cuenta de que ya existían los espacios seguros y la red de afectos entre todas las mujeres, ¿no? Y un día yo creo que le hice una promesa a esa travesti de contar su vida, pero como nunca más la volví a ver, me inventé su vida 8 veces y son las 8 travestis de esta historia, ¿no? Me hubiera encantado reencontrarme con ella, ¿no? Pero la literatura me da esa oportunidad de imaginar ese reencuentro con ella y decirle lo importante que fue para mí, ¿no? Me dio ¿Nunca más has coincidido con ella? No, nunca más, nunca más. Pero sí siento que me dio un lugar en el mundo esa mujer.
Ujú. Hay un detalle muy importante en el relato de Dani, en esa narrativa, que es la cuestión del espacio seguro y ese espacio de sororidad entre todas las mujeres. Ahora que hemos entrado en esa dinámica también motivada por el tema de la ley trans, qué importante también encontrar, Marta, en estos libros, en estos relatos y en esos espacios que había antes, recuperar ese relato de reconciliación, porque realmente era así. Siempre hemos sido las mujeres acogedoras a la disidencia. Claro, yo creo que es verdad que existen múltiples realidades, pero el espacio que conforman las mujeres es mucho más inclusivo que el espacio que conforma culturalmente los hombres, ¿no? Si no, yo no podía haber encontrado un lugar donde desarrollar mi identidad libremente, si no es acogido por todas ellas. Entonces, esa hermana travesti y yo compartimos ese espacio de disidencia, de ser la persona que no se esperaba de nosotros y sin embargo encontrar un lugar donde nos permitían ser libres y poder conformar nuestras identidades, ¿no? Y por eso toda la comunidad disidente y todo el espacio que compartimos con las mujeres o es transinclusivo o no lo es que si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Luego hablamos de la fascinación, ¿no?, de personajes. En tu caso, las páginas del papel cuché, que descubres las páginas de las revistas del corazón, de cómo pintas esos ojos a las fotografías de las actrices. ¿Cómo ha creado todo ese imaginario, tu identidad y tus mitos? Porque hay otro mito que lo acabamos de ver, de lo que decía Dani, lo que supone que le digan quién es Sara Montiel y le expliquen, que da lugar a otro libro, que hay que decir que Daniel ha escrito prácticamente a la vez que Bisutería Auténtica, que es Saritísima, que lo podemos ver también en pantalla. Un canto de amor también, en este caso ya de devoción absoluta, a Sara Montiel. Esa conexión entre las revistas del corazón y los personajes e iconos de la época. Sí, yo me di cuenta muy pronto de que las revistas del corazón eran, digamos, como un abanico de identidades fascinantes, ¿no? Que yo me sentía reflejado en ellas precisamente porque esas mujeres que aparecían ahí habían llegado a ser las mujeres que no se esperaba de ellas, habían trascendido cualquier rol que les habían impuesto y eso es muy inspirador, ¿no? Cuando sientes que el sistema está hecho a la medida de otras personas y que a ti te ubica en un margen, ¿no? Cuando el sistema te oprime, tú intentas salir de ella de la manera más diva posible, ¿no? Y eso es lo que te inspiran mujeres como Sara Montiel. Y como tú has dicho, es absoluta devoción. Yo sin los mitos, sin Sara Montiel, sin Cher o sin Mina, no soy nadie, ¿no? Porque le han puesto música a mi vida, me han acompañado en momentos de soledad, me han hecho crecer en momentos en los que yo sentía que no encajaba en ninguna parte, excepto en su música y en sus películas, ¿no? Eso, claro, te da tienes una raíz muy sentimental con todas ellas, ¿no? Y se convierten en parte de tu vida, de tu familia casi, ¿no? Y hablando de familia, también hay de fondo en estas historias, en estos relatos, tanto en Saritísima como en Bisutería Auténtica, ahora que venimos del Día de la Madre, ese lazo que se crea con las abuelas, con la mitomanía que tienen las abuelas, cómo se nos ha trasladado, porque es algo que hemos hablado y compartimos además. Por ejemplo, en el caso de Sara Montiel, nuestras abuelas coincidían que se sabían canciones de Sara Montiel y las hemos descubierto gracias a ellas. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, el libro de Saritísima está dedicado a mi abuela Mariana, que soñó con ser Sara Montiel y me regaló ese sueño, ¿no? Cuando yo empecé la investigación sobre Sara, le enseñé fotos a mi abuela, porque había estado en Campo de Criptana, en el Museo de Sara y demás, y me dice, pero si Sara es mi artista favorita. Cuando se estrenó el último cuplé, yo la vi 3 veces al día, iba a las 3 sesiones. Hay una conexión enorme entre la historia de mi abuela, Sara Montiel y yo. De repente éramos las 3 sentadas en un rincón contándonos nuestras vidas, ¿no? Yo no sería nada sin mi abuela Mariana y sin mi madre. Y ellas me han dado todos los recursos artísticos con los que trabajo, ¿no? Pues Daniel Marías tiene este relato, Bisutería Auténtica, también esta biografía y este canto de devoción por Sara Montiel, Saritísima, escrito, como decimos Marta, prácticamente a la vez. Y la importancia, quedarnos con esas referencias, con esos espacios seguros que se han creado siempre y la necesidad también de una reconciliación entre todas las personas que creemos en la igualdad y en los feminismos. Y además con unas ilustraciones preciosas, también hay que decirlo. De Carlos Valdivia, que son un tesoro. Una maravilla. Bueno, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.